cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com o en el Centro Comercial El Palacio, oficina 204. En el día de hoy vamos a tomar el tema del bono pensional, la indemnización sustitutiva y la devolución de aportes. Y es que son tres temas totalmente distintos y que tienen la tendencia a confundirse tanto por los clientes, quienes nos consultan reiteradamente en las oficinas de abogados, incluso hasta por los mismos abogados se confunden estos tres términos. Iniciamos entonces definiendo qué es el bono pensional, cuándo tenemos derecho a ese bono pensional y qué requisitos debemos tener para adquirir ese bono pensional. Es muy común en nuestras oficinas cuando ustedes se acercan y nos preguntan, incluso personas muy jóvenes, 35, 40, 50 años, y nos dicen, yo quiero reclamar mi bono pensional. Entonces iniciemos definiendo que el bono pensional es un título valor. Un título valor es un documento que tiene valor, como su nombre lo indica. Es simplemente un escrito donde va a tener un valor económico. Por ejemplo, tenemos la letra de cambio, el pagaré. En este caso, un bono pensional es un título valor. Imagínense ustedes un cheque que tiene un valor X y que podríamos cobrar. Ese bono pensional, señor televidente, no lo puede cobrar usted. Es decir, usted no puede decir, señor abogado, reclámeme este bono pensional, es tan amable, entonces yo quiero tener ya mi bono pensional. ¿Cuándo tenemos derecho a ese bono pensional o cómo sabemos que hemos adquirido un bono pensional? Es muy común que las personas hayan estado en un fondo público, antiguamente llamado el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y que hayan decidido trasladarse a un fondo privado. En Colombia existen 4 fondos privados, está Colfondos, Porvenir, Horizontes, Old Mutual. Entonces tomamos la decisión de trasladarnos a ese fondo privado. En el momento que se dio el boom de los fondos privados, en ese momento fueron muchas las entidades públicas que obligaron o que dijeron que debían trasladarse, o hubo un dulcecito como tal de decirle a las personas que se trasladaran a un fondo privado. Como tal, ese fondo de pensiones, cuando nos hemos trasladado del fondo de pensiones al fondo privado, es donde vamos a adquirir, por decirlo de alguna manera, un bono pensional. ¿Por qué vamos a adquirir un bono pensional? Porque tuvimos unos aportes y en el momento que ya estamos en el fondo privado y ya cumplimos la edad, las mujeres 57 años, los hombres 62 años, cuando tenemos ese requisito, si no nos da el capital para pensionarnos, entonces podríamos tranquilamente decir que tenemos acceso a ese bono pensional. ¿Cómo tenemos acceso entonces a ese bono pensional? En el momento que tenemos ese requisito de los 57 años las mujeres y 62 años los hombres, en ese momento que nos acercamos al fondo privado, informamos incluso que trabajamos o que tuvimos al fondo de pensiones unos aportes, entonces se va a emitir ese bono que se le va a consignar al fondo privado y que va a hacer que nosotros tengamos una mesada pensional mucho más alta o incluso que no tengamos acceso a la pensión. Recuerden ustedes, en algún momento hablábamos en un programa que existen esos fondos privados. En el fondo privado no importa las semanas cotizadas, sino que importa es el capital aportado. Entonces, su capital no llegó, no alcanzó usted hasta el tope que nos establece la ley para poder pensionarnos. Si usted tiene capital, si usted tiene todo el monto de capital, no va a requerir semanas cotizadas. Pero si las semanas cotizadas en el fondo público son 1.300 semanas, en el fondo privado pues también serían las 1.300 semanas, solo que si no necesitamos, las semanas, sino el capital, solo que si usted lleva 1.150 semanas cotizadas en un fondo privado, podría acceder a la pensión,
porque el Estado le viene a subsidiar los otros 150 semanas. Recordemos que un año tiene 52 semanas, 25 años sería lo que necesitamos laborar para poder pensionarnos en un fondo como Colpensiones. Si nos ganamos solo un salario mínimo, vamos a requerir 1.150 semanas para pensionarnos en un fondo privado, pero es solamente si nos ganamos pues un salario mínimo. Recordemos que en el fondo privado importa es el capital más no las semanas cotizadas. Por esta razón, entonces, el bono pensional, para que ustedes me lo logren entender y haciendo ya un resumen del bono pensional, ese título o valor, ese documento que tiene valor, se lo expide el fondo Colpensiones, se les pide el fondo del Estado a los fondos privados, diciéndole a esta persona si trabajó y cotizó con nosotros, entonces ya en el momento que se necesita pensionar, emiten ese bono pensional. Entonces, olvidémonos que es algo que podemos cobrar y que podemos cobrar de 40, de 50 años, que es muy común la consulta. Devolución de aportes. La devolución de aportes solo existe en el fondo privado. También es un error que se comete. Si la devolución de aportes a mí me la pueden hacer en el fondo público, en Colpensiones. No, señor televidente, la devolución de aportes solo se da en el fondo privado. ¿Y por qué solo se va a dar en el fondo privado? Porque cuando yo hago esos aportes, el fondo privado tiene unos rendimientos. Es decir, ellos trabajan con mi plata, entonces cuando tenga 57 años las mujeres, 62 años los hombres, nos acercamos a uno de los 4 fondos privados en los que podemos estar y le decimos a ese fondo privado que nos devuelva nuestros aportes, es decir, el ahorro que hicimos. Recordemos que el fondo de prima media con prestación definida, ese fondo de prima media con prestación definida es el de Colpensiones. Es una caja grande donde todos aportamos, todos vamos echando ahí nuestros aportes. Mientras que en el fondo, en el ahorro individual, con solidaridad, es el fondo privado. Entonces es, por decirlo para que ustedes me lo entiendan, una cajita pequeña donde usted va ahorrando para su pensión. Como les decía, aquí importa es el capital que usted ahorró más no las semanas. Sin embargo, el Estado le subsidia un 150 semanas cuando usted no alcanzó las 1.300 semanas. Entonces, cuando hago yo también la devolución, solicito la devolución de aportes, cuando tengo la edad de pensionarme, cuando no tengo 1.150 semanas, porque si tengo 1.150 semanas no me van a permitir la devolución de aportes. ¿Por qué razón? Porque me voy a pensionar, porque me van a subsidiar esas otras 150 semanas. ¿En qué otro momento nos van a exigir, por ejemplo, para reclamar los aportes en un fondo privado? La declaración de que ya no vamos a seguir trabajando, de que ya no estamos en condiciones, en que no nos van a dar trabajo, por decirlo de alguna manera. Y el último, el último requisito o las últimas situaciones que se nos presentan es la indemnización sustitutiva. Recordemos que cuando iniciamos el programa dijimos que íbamos a trabajar el bono pensional, la devolución de aportes y la indemnización sustitutiva. La indemnización sustitutiva, si en la devolución de aportes solo opera en los fondos privados, la indemnización sustitutiva solo opera en Colpensiones. Es decir, yo solamente puedo reclamar esa indemnización sustitutiva si estoy en Colpensiones. Ventajas en ese caso de estar en Colpensiones para reclamar la indemnización sustitutiva y desventajas en el fondo privado. Es que el fondo privado usted no le va a devolver todos los aportes, le va a devolver una tercera parte porque hay un rubro que va para solidaridad, mientras que la indemnización sustitutiva sí te van a devolver todos los aportes que hayas tenido en el transcurso de la vida. Requisitos para reclamar devolución de aportes en un fondo privado de indemnización sustitutiva, los mismos. Tener 57 años las mujeres, 62 años los hombres, una declaración de que ya no estoy en condiciones de seguir trabajando, y si es en el fondo privado, no tener 1.150 semanas cotizadas, lo mismo en el fondo de en Colpensiones, no tener las 1.300 semanas cotizadas. Agradecemos a Tede Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que como lo decimos en el encabezado de este programa, busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento pueden verse vulnerados. Muchas gracias.